Bendiciones, un saludo a cada uno de ustedes que nos ven a través de TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Y hoy estamos ya concluyendo el trimestre número 4 de las lecciones de la escuela sabática, con la lección número 13 para el 28 de diciembre de 2024, titulada Epílogo, Conocer a Jesús y su palabra. Lectura sábado 21 de diciembre. Nos adentraremos en este estudio, para lo cual les invitamos a que puedan tomar sus Biblias y puedan adentrarse ya en los tópicos de esta lección. Leer Juan 21 hasta el 11:9, luego 10, 8:42 al 44, luego 4:46 al 54 y segunda de Timoteo 3:16 y Juan 15 del 1 al 11. Para memorizar tenemos Juan 5:39, el cual dice: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. En el Evangelio de Juan, como el de Marcos, terminan en un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto Evangelio. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez qué sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Corremos hoy el mismo peligro: oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecer, es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. En esta última semana de estudio del Evangelio de Juan, analizaremos algunos de los puntos claves de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús, para, en cambio, conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y su palabra. Continuamos con día domingo 22 de diciembre, encuentro en Galilea. Lee Juan 21 del 1 al 19, qué verdades cruciales se revelan aquí, especialmente acerca de la gracia de Dios y la humildad humana. Juan 20 termina con el propósito del libro. Sería pues el lugar lógico para concluir, pero hay un capítulo más. El capítulo 21 comienza con el progreso de algunos de los discípulos a Galilea, el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago. Parece que han vuelto los viejos tiempos y los discípulos retoman su antiguo oficio, la pesca, pero esa noche no pescan nada. Por la mañana un misterioso desconocido les dice: desde la orilla que echen la red a la derecha de la barca. Entonces pescan tantos peces que no pueden recoger la red. Aquello fue un eco del comienzo de su ministerio con Jesús. Ver Lucas 5 del 1 al 11. Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro, quien enseguida salta al agua y nada hasta la orilla. Jesús hace 3 preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor de su maestro. Antes de la crucifixión, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús, Juan 13:37. Entonces Jesús predijo su triple negación, Juan 13:38. En este encuentro en Galilea, Pedro no se pone a sí mismo como punto de referencia, sino a Jesús. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero, Juan 21:17. Algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, que significa amar, al interrogar a Pedro, excepto la última vez, y Pedro siempre responde con fileo, que significa amar, pero solo como amigo.
Ven implícito en este juego de palabras que Pedro no ha alcanzado el tipo superior de amor. En realidad, la respuesta de Pedro se centra en la humildad, con el fracaso de Pedro siempre ante él. Es más probable que utilice humildemente un término inferior sin atreverse a reclamar demasiado para sí. Y es esta humildad la que Jesús reconoce y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en el ministerio. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo, no uno mismo. La restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado. El ministerio en presencia de los discípulos de Jesús. ¿Por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor? A la luz de la cruz, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? Lunes 23 de diciembre. Mantener los ojos en Jesús. Lee Juan 21, del 20 al 22. ¿Qué pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado? ¿Cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo: sígueme. Juan 21, 19. Probablemente se refirió en principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza, vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó: Señor, ¿y qué de este? Juan 21, 21. Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Juan 21, 18. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo. Lee Juan 21, 23 al 25. Cómo se malinterpretó la declaración de Jesús, cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido. La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir con: si quieres que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Juan 21, 22. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. A medida de que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis. Juan corrige esta idea equivocada, identificando las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús había sido una exageración de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Jesús es nuestro Salvador. Inevitablemente la gente te decepcionará y tal vez incluso te lastime. Las verdades tratadas de martes a jueves retomarán el tema de la comprensión de la palabra de Dios, con el objetivo de conocer y seguir a Jesús, quien es el único que debe ser nuestro maestro y guía, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. ¿Cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas? ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de estas experiencias? Martes 24 de diciembre, luz y oscuridad. Lee Juan 1, 4 al 10, 3, 19 al 21, 5, 35, 8, 12, 9, 5, 11, 9, 10 y 12:35. Qué gran contraste se presenta aquí y por qué es tan fundamental para comprender la verdad. El mundo está en tinieblas, rehúye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás?
Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, pero a nosotros nos ha sido revelado. Dios por medio de su Espíritu. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 387 a 388. Solo Jesucristo dio a conocer al Padre, Juan 1:18. El verbo griego así traducido es exegeomai, que significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios solo a través de Jesús. Y solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. Lee Juan 8:42 al 44. ¿Cómo describe Jesús al falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían basado su fe? Los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Por el contrario, debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguirlo a través de la interpretación de su palabra. Por el contrario, el diablo habla de lo que él mismo es. Juan 8:44. Si no tenemos cuidado y no nos redimimos en fe y obediencia a Dios, corremos el peligro de hacer lo mismo, leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas. Un error mucho más falible de lo que creemos. ¿Cómo respondes a las verdades de la palabra de Dios? ¿Las aceptarás con la actitud correcta o con desagrado? Continuamos, ahora llegamos al día miércoles 25 de diciembre. Teología desde arriba o desde abajo. Lee Juan 4:46 al 54. ¿Qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente? Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. ¡Qué trampa tan peligrosa! Por el contrario, la teología desde arriba responde con fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Juan 4:48, 4:48 y 6:14 y 15, 2 Timoteo 3:16. Debemos creer las palabras de las Escrituras si queremos creer la palabra de Jesús. Juan 5:46 y 47. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Juan 8:31. Si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Juan 5:38. Jesús dijo: el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo hablé de mí mismo. El Padre me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Juan 12, 48, 49. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escuchar. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. Juan 14:23. ¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Dios y obediencia? ¿Por qué cualquier tipo de obediencia no es fruto del amor? Corre peligro de ser legalismo. Continuamos, jueves 26 de diciembre. Permanecer en Jesús. Lee Juan 12:32. ¿De qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesucristo?
Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. A lo largo de este Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptarán la luz y crecen o la rechazan y quedan a ciegas. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la vida y la luz que él traía. La teología desde abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios, la defectuosa caída y prejuicios. Perspectiva humana tiene prioridad sobre la divina, santa, perfecta y omnisciente. La teología desde abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro. Cuando la sabiduría humana usurpará el lugar de la divina, intentará imponer una falsa adoración en el camino. Lee Juan 15 del 1 al 11. ¿Cuál es el secreto del crecimiento y la salud espirituales? El secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vid verdadera. Los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. La voz de Dios, si no nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. La voz de Dios nos habla a través de su palabra y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está Cristo o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad? A menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras. Elena de White, Fe y Obras, página 56. Entonces debemos someter nuestros propios puntos de vista a los presentados en la palabra de Dios. Concluimos la lección viernes 27 de diciembre para estudiar y meditar. La perspectiva de Dios es muy diferente de la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia y del poder del Espíritu Santo. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo, revelada en la palabra. Parte integral de esta elección es nuestra propia entrega personal a Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Dios Padre nos ha revelado las profundidades del amor mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y sabemos acerca de Jesús porque su vida, su muerte y su resurrección han sido registradas en la palabra de Dios. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles y por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda la bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos, hijos e hijas de Adán, mientras que su divinidad se aferra al trono de Dios. Así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Elena de White, El deseo de todas las gentes, página 121. Preguntas para dialogar. ¿Cuál de los relatos del Evangelio de Juan es el que más habla del amor y el carácter de Dios? Comparte con tu clase y por qué esa historia te parece tan convincente. En términos prácticos, ¿cómo se debe proceder en la búsqueda de la verdad? ¿Por qué suele ser difícil dejar de lado al yo como atributo de la verdad, como árbitro de la verdad? ¿Podremos hacerlo alguna vez por completo o cómo nuestra humanidad seguirá en cierta medida influyendo
en nuestra forma de ver las Escrituras. ¿Por qué debemos reconocer este hecho? ¿Y de qué manera la humildad puede ayudarnos? La historia del cristianismo occidental está llena de ejemplos terribles de lo que ocurre cuando la palabra de Dios se somete a la política y a los prejuicios humanos. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos de la lección podremos aprender hoy de ellos acerca de cuán peligroso es que las perspectivas humanas se conviertan en el filtro para interpretar la Biblia? Resume en tus propias palabras el panorama general del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el mensaje central para nosotros hoy? Bendiciones. Gracias por sintonizar nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Puedes seguirnos en Facebook, puedes seguirnos en YouTube y suscríbete y únete a nuestro selecto grupo de seguidores y juntos llevemos y compartamos el mensaje de esperanza al mundo. Bendiciones, te saludó Víctor Manuel y te vemos en una narración más de otra lección de la escuela sabática este próximo año 2025. Dios te bendiga y que pases desde ya un feliz y bendecido año que ya se aproxima. Estamos a una semana de finalizar el 2024. Bendiciones, sigue TV Tu Mundo. Te saludó Víctor Manuel.